Llega el momento de hablar de política y sus consecuencias en la economía con el experto en estos temas, el maestro Xiu Tenorio, en torno a la política. Yo te escuchamos rápidamente. Pues, estimado Eduardo, auditorio, pues sin duda ha llamado la atención las declaraciones que ha hecho el ex canciller Marcelo Ebrard en los últimos días en torno a cómo se está dando el proceso interno de Morena. Ahora, yo lo decía antes de la pausa, la izquierda nunca se ha caracterizado por poder organizar procesos internos creíbles, cuidadosos, armoniosos. Casi todos los partidos de izquierda, y en particular en México, y hay que recordar esas historias, sobre todo del PRD, de cómo terminaban en batallas, en sillazos, ¿no?, en sillas volando. Todos los procesos internos siempre tienden a complicarse a Morena. En esta ocasión parecía un tanto distinto. ¿Cuál es el elemento diferenciador? Que hay árbitro, y ese árbitro pues es ni nada más ni nada menos que el presidente de la República. Pues en la medida en que el presidente dice que es válido, que no es válido, pues claramente que las cosas tienden a llevarse con cierto orden, y de ahí que llama la atención este comportamiento que algunos podrían decir que es hasta retador de parte de Marcelo Ebrard, el presidente de la República, particularmente en los últimos 2 días. Hace 2 días, el día miércoles, cuando el ex canciller, perdón, señala que hay injerencia del Estado, injerencia o recursos públicos en el proceso interno de Morena, lo cual es una afirmación grave, que inclusive puede terminar en una serie de delitos electorales que ya por oficio con esta declaración debería estar persiguiendo la FEPADE. Por el otro lado, el otro elemento que llama atención pues es esta especie de desafío al primer mandatario del país. Ahora, la pregunta es si Marcelo sabía o no de esta posibilidad de que hubiera dados cargados en su contra en el proceso interno, y la respuesta es que sí. Todos sabíamos aquí desde antes de que iniciara este proceso interno, estimado Eduardo, que había una precandidata, pues si no favorita, con mayores posibilidades de ser la elegida. Las señales ahí estaban, los gobernadores apoyándose, el dinero claramente mostrado en espectaculares, en bardas, en fin. No había que ser doctor en Harvard para entender que había alguien claramente favorito en este proceso interno. Aún así, Marcelo Ebrard decidió jugar, y decidió no solo eso, sino que aceptó y firmó una serie de acuerdos para este proceso interno. Hay que decir que al principio o al inicio de este proceso, las cosas parecían muy bien para el ex canciller Ebrard. Primero logró la renuncia de la jefa de gobierno, que no es un asunto menor. Tengo información precisa de que sí les afectó en la Ciudad de México. No tenían preparada en esas fechas la salida de Claudia Sheinbaum, de manera que sí alteró el panorama de la ex jefa de gobierno. Dos, pues al menos parecía que en el papel las condiciones de equidad estaban pactadas. No iba a haber más que un cierto presupuesto para todos, iba a haber cierta digamos, equidad en el acceso a medios, en fin, no iba a haber debates. Parecía que iba a ser un proceso relativamente controlado. Pero tal vez la victoria más importante de Marcelo Ebrard, además de la renuncia de Claudia Sheinbaum, fue que pactó 2 meses de un proceso interno que ha sido agotador para Morena, pero que para Ebrard parecía el tiempo suficiente para alcanzarla, inclusive rebasarla en las encuestas. La realidad es que eso no está pasando. Todas las encuestas siguen dando un margen amplio a la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces la pregunta es, ¿por qué la estridencia o por qué estas opiniones, estas declaraciones de Ebrard justo en este momento, a 2 o 3 semanas de que concluye el proceso interno de Morena? Y yo tengo 3 hipótesis. La primera es que está elevando los costos de aceptar su derrota. Es decir, en caso de que quede en segundo lugar, está buscando, pues a lo mejor negociar un paquete más amplio, no solamente la posición de él, que sería, según el propio acuerdo de Morena, ir a liderar a los senadores de Morena en la siguiente legislatura, sino a lo mejor negociar algunas candidaturas a gobernadores para los suyos. Está el caso, por ejemplo, de Malú Micher, senadora de la República por Guanajuato, que está interesada en ser gobernadoras, y otros más personajes cercanos al ex canciller. TAM puede buscar posiciones en el Senado, en la Cámara de Diputados para los suyos. En fin, una hipótesis podría ser que está buscando negociar y vender cara la derrota. Una segunda hipótesis es que Ebrard tiene mucha inteligencia, es un hombre muy visionario, muy inteligente, y sabe que falta tiempo para los tiempos
legales. Como hemos platicado aquí, las precampañas deberían haberse dado en enero y febrero, no en estas fechas. Puede ser que Marcelo Ebrard, en esta segunda hipótesis, esté buscando reventar este proceso interno y llevar a Morena a un proceso más cercano a los tiempos legales, es decir, que se repite el proceso o que se reinicie el proceso, se reactive más cercano a las fechas legales de las precampañas, que sería a principios del próximo año. Y una tercera hipótesis es la del rompimiento. Yo he platicado con gente cercana al ex canciller y la realidad es que no se ve que esté en esa lógica, a pesar de que hoy muchas plumas lo ven ya en Movimiento Ciudadano, la realidad es que no se ve ese ánimo de rompimiento, pero habrá que esperar, tiempo hay todavía. Ahora, las implicaciones me parece que son las relevantes. Al día de ayer, estimado Eduardo Vittorio, se declaró en la Cámara de Diputados que alrededor de 80 legisladores estarían respaldando a Marcelo Ebrard. Es un número que suena contundente y fuerte. Yo no tengo la certeza de que sean 80, pero se necesitan 41, 42 diputados para que no tengan mayoría. Es decir, con que fuera la mitad, ya estaría viendo un aprieto para que Morena tenga mayoría simple en el próximo periodo ordinario de sesiones, y vienen discusiones muy importantes para el presidente, como es la ley de aguas, por supuesto el paquete económicos, ya hay por ahí una serie de pendientes también en materia laboral que quieren impulsar, como la reducción de la jornada electoral. De manera que si esta escisión es grande, es importante, se lleva un número de legisladores grande, Marcelo Ebrard consigo, puede tener implicaciones de muy corto plazo. La segunda implicación, y con esto termino, es que las audiencias que más se han alejado de Morena y de la 4T, para resumirlo, son los jóvenes, las mujeres y los que tienen estudios universitarios. Eso, en términos generales, estamos hablando de la clase media del país. Marcelo Ebrard era, de alguna manera, una especie de contención para que buena parte de estas audiencias permanecieran en Morena. La pregunta es si Marcelo Ebrard se sigue alejando de la base de Morena, de los más ideológicos, de los más radicales de Morena. ¿Qué van a hacer esos electores de clase media, jóvenes, mujeres con estudios universitarios? ¿Van a seguir respaldando a Morena? ¿Se van a ir con el canciller? ¿O van a ver en el frente opositor, particularmente en Xóchitl Gálvez, una alternativa? Me parece que ahí están las preguntas sobre la mesa, estimado Eduardo, y habrá que seguir muy de cerca lo que pase en las próximas, digamos, 10 días, 2 semanas, donde las definiciones en Morena serán trascendentales para la vida pública del país. Creo que tienes tu micrófono apagado. Sí. Perdón. Veo que gracias, gracias, Shu. Te escucharemos el próximo lunes a ver qué sucede hoy, mañana y pasado, y ya nos darás claridad el próximo lunes en tu comentario. Encantado, que tengan muy buen Muchas viernes y gracias. buen fin de semana. Muchísimas Oye, Lalo, gracias. Mande. si me permites, hay muchísimos saludos para Shu. Así es que Bueno, igual tu club de fans ya también a ver, surgió aquí. rápido, por Entonces favor. te los paso muy rápido. Te saluda Eduardo Carriola Nava, Alberto Elías desde Calgary, Canadá, Eduardo Mier desde Cancún, también Manuel Licea en Ciudad Juárez, Adolfo Villegas te manda muchos saludos y son hasta ahorita los que tengo, pero luego siguen llegando más, te los hago Muchas saber. gracias a Muchas quienes nos gracias. escuchan. Al Que contrario, tengan buen gracias fin a de ustedes. semana. Gracias.